tal, queridos estudiantes, amigos y amigas que siguen este canal de matemática? Vamos ahora a trabajar un concepto muy sencillo, pero muy importante, de expresiones algebraicas o de álgebra. Y es el concepto de monomio. Cuando tenemos una expresión algebraica, ella se compone de monomios. Según la cantidad de monomios, se puede llamar binomio, trinomio, polinomio, etc. Pero vamos a hablar específicamente de lo que es un monomio. Como su palabra lo indica, mono hace referencia a uno. Cuando tú dices monosílaba, una sílaba, ¿verdad? Monosacárido, un sacárido, obviamente. Y todo lo que tenga prefijo mono siempre hace referencia a uno. Entonces, cuando hablamos de un monomio, dice que es una expresión de la forma. Aquí escriben esta forma, a x a la n, pero puede ser otras variables, eso es independiente. Donde esta a, ponga atención aquí, esta a que está a la par de la potencia, es un número racional que denominamos factor numérico. N, que es el exponente de x, es un número natural. Esto es sumamente importante. N es un número natural. Recuerda que los naturales los clasificamos de 1 en adelante, 1, 2, 3, 4, 5 hasta infinito. Y a esto a la vez, en una expresión algebraica, le vamos a llamar grado del monomio. ¿Okay? Y x lo vamos a denominar factor literal, pero en realidad factor literal, vamos a ver ahorita que cuando hablamos del factor literal, vamos a tomar al factor literal y su respectivo grado o exponente. Entonces tenemos el factor numérico y el factor literal. Aquí hay algunos ejemplos para que observes bien. Esta expresión es un monomio porque el exponente es un número natural. Obsérvalo como dice la teoría. Mi exponente es un número natural. Ahí está, mi exponente es un número natural. Entonces 2 va a ser mi factor numérico o coeficiente numérico, número puro, tal cual. Y el resto que no es 2, que en este caso es x a la 3, es lo que vamos a llamar factor literal. Literal viene de letras, pero vamos a tomar la letra con su respectivo exponente. Factor numérico, en este segundo ejemplo, observa que en el numerador tenemos 4 y en el denominador tenemos 7. Por lo tanto, el coeficiente numérico es el número racional 4/7. Y todo lo que no es 4/7, es decir, x a la 5 y y a la 3, sería mi factor literal o parte literal del monomio. Tercer ejemplo, observa que tenemos un menos. A la vista pareciera que no hay ningún número, pero es importante destacar que aquí hay un 1, aunque no lo veas, porque recuerda que el 1 es un elemento neutro en la multiplicación y por lo tanto no tenemos que necesariamente escribirlo. Y por eso aquí el factor numérico es menos 1. Y el factor literal, z y a la 4, sería la parte de variables con su respectivo exponente. Cuando tenemos al valor solo, ¿verdad?, a la expresión solita, a un número como tal, nada más, para efecto de este contexto y efecto de este ejercicio, vamos a suponer que el factor literal siempre es una variable con exponente 0. ¿Por qué razón? Porque recuerda que en matemática todo número elevado a la 0 siempre nos da 1. Entonces, cuando tenemos una expresión como esta, se sobreentiende que a la par tenemos a un factor 1 y que ese factor 1 viene de algo elevado a la 0. Entonces, podríamos decir que el factor literal que no vemos acá en la expresión es una variable a la 0. Puede ser cualquier variable, no tiene por qué ser solo x. Cualquiera que utilicemos está correcto. Ahora hay un detalle muy importante aquí y es el siguiente. Y es un detalle que normalmente a los alumnos les genera mucho problema. ¿Cuál es ese detalle? Voy a hacerlo aquí en esta orillita. Y es que cuando tenemos un monomio, es muy importante recordar que aunque no veas un exponente, hay un 1. Aunque no veas un denominador, hay un 1. Y aunque no veas un factor numérico, hay un 1. Por lo tanto, cuando te preguntan aquí que cuál es el coeficiente numérico, 1. ¿Cuál es el exponente? 1.
¿Cuál es el denominador? 1. Esto es vital. Muy simple, pero vital. Ahora aquí en esta parte nos dicen que entendamos cuando no hay un monomio, aunque veamos que hay una sola expresión. Bueno, cuando nuestra variable tiene exponente negativo, si tenemos nuestra variable con exponente negativo, esto hace que ya no sea un monomio, ¿ok? Que no sea un monomio. Si tenemos letras en el denominador, hace que ya no sea monomio, como acá. Y si tenemos en los exponentes valores que no son naturales. Estas son las tres condiciones que hacen que estas expresiones algebraicas no sean monomios. Ojo, son expresiones algebraicas, pero no monomios. Porque para que sea monomio, este exponente tiene que ser un número natural. Una buena manera de practicar es con una tabla como esta, ¿verdad? Donde nos van indicando cuál es el factor literal, cuál es el factor numérico. Entonces, por ejemplo, aquí podemos observar que en esta de acá tenemos que nuestro factor numérico es 3 y todo lo que no es 3 al cuadrado, b y n es nuestro factor literal. Acá tenemos el caso de que es un solo valor, factor numérico es 3 medios y recuerda que entonces una variable elevado a la 0 sería mi factor literal. Esta a veces les genera mucho problema. Tenemos una fracción. Si tenemos una fracción es porque hay un denominador y hay un numerador. Observa que no vemos a la vista ningún factor, pero ya sabemos que el 1 es neutro y por lo tanto tiene que ir un 1. Y el resto de la expresión a la 6, b a la 3 sería mi factor literal. Así que te dejo este resto de ejercicios para que practiques y si tienes alguna duda me las haces saber por esta plataforma. Así que de momento eso es todo con un video sobre qué es un monomio, su factor literal y su factor numérico. Si te queda alguna duda, me la haces saber y recuerda, muy importante, suscribirte, darle like, compartir y dejar comentarios que ayuden al crecimiento del canal. Hasta la próxima. Chao, chao.